y he titulado el mensaje de hoy, Jesucristo, el único en quien realmente puedes confiar. Jesucristo es el único en quien realmente podemos confiar. Y estuve meditando hace un tiempo acerca de cuál es uno de los problemas más grandes que tienen los gobiernos en los países. Los gobiernos, los políticos, y creo que todos podemos concluir que uno de los peores problemas que existen es la corrupción. El pueblo sale y vota y elige a sus gobernantes para que lideren a la nación hacia una sociedad más justa y estable, pero sabemos que a causa del pecado, estos dirigentes muchas veces trabajan para sus propios intereses. La corrupción, especialmente, es un fenómeno que ataca seguramente todos los países, pero particularmente los países en Latinoamérica. Hay mucha corrupción. En estudios realizados, que se han sacado estadísticas, hay donde se muestran los países más corruptos, y yo solamente les voy a decir el ranking de Latinoamérica. Este es de los ganadores de los más corruptos. Bueno, en primer lugar está Venezuela como el país más corrupto, luego continúa Nicaragua, luego está Honduras, luego está Ecuador, México, y adivinen, ¿será que Colombia está en la lista? Por supuesto, también estamos en la lista de los países más corruptos del mundo. Pero es muy interesante entender que la corrupción no solamente se da a nivel del gobierno. La corrupción realmente tiene una base en la mentira, donde las personas están viendo cómo sacan ventaja en las oportunidades que tienen. Algunos dicen a estos corruptos que están allá arriba, pero harían lo mismo si tuvieran la oportunidad de estar ahí. No están robando ahí, pues porque no han llegado ahí. Pero hay corrupción en el corazón humano. Pero hay algo bien particular acerca de la corrupción y cómo vemos que Colombia es uno de los que se destaca en esta carrera, ¿no? Hace unos años estábamos fuera de Colombia, pero siempre he tratado de seguir las noticias del país, y llegó una noticia donde se creó un cargo, fiscal anticorrupción. Este iba a ser un hombre que estaba encargado de fiscalizar, de controlar la corrupción en el país. Pues resulta que seguían llegando las noticias y pasaron los meses, pasó el tiempo, y resulta que el fiscal anticorrupción resultó que había convertido su oficina en un centro de corrupción, convirtiéndose en uno de los hombres más corruptos de la historia del país. Y cuando pasa esto, y ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la Biblia? Bueno, cuando pasa que el fiscal anticorrupción resulta ser uno de los más corruptos, uno dice, ¿en quién podemos confiar? Y es una pregunta que viene a nuestras mentes una y otra vez. ¿Y en quién entonces podemos confiar? Si los que tienen la tarea de guardar las leyes no cumplen, pero también no solamente eso, sino que lo hemos vivido en nuestra propia experiencia. Personas que eran muy cercanas, familiares, amigos, también nos han defraudado. Y nos hacemos la pregunta nuevamente, ¿en quién puedo confiar? ¿O será que podría confiar en alguien? Ante esta situación pensamos y decimos, no hay en quién confiar. No existe nadie sobre esta tierra que pueda garantizarnos que definitivamente no nos va a defraudar. Cualquier persona, por más cercana que sea a nosotros, podría traicionarnos. No podemos confiar en nadie, pensamos. Sin embargo, la Biblia presenta algo particularmente en Marcos capítulo 6. Y es que existe uno en el que puedes confiar completamente. Existe uno en el que puedes descansar plenamente, en que jamás te va a defraudar. Existe uno en este universo en el que puedes confiar plenamente, y su nombre es Jesucristo. Y esta mañana quiero que estudiemos Marcos capítulo 6, del 45 al 56, y vamos a ver 3 razones de por qué puedes confiar plenamente en Jesucristo. 3 razones de por qué puedes depositar toda tu confianza en Él. Número 1, porque Jesús tiene una íntima relación con el Padre. Puedes confiar en Jesús porque Él tiene una íntima relación con el Padre. Número 2, puedes confiar en Jesús porque Jesús tiene la capacidad de fortalecer al débil. Puedes confiar en Él porque Él tiene la capacidad de fortalecer al que está siendo débil. Y número 3, puedes confiar en Jesús porque Él tiene poder absoluto, porque Él es omnipotente. Y vamos a leer el pasaje, Marcos capítulo 6, del 45 en adelante, dice así la palabra de Dios. Enseguida
hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Y después de despedirse de ellos, se fue al monte ¿a qué? A orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en la tierra. Y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarles de largo. Pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos le vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió con ellos a la barca y el viento se calmó y ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Esa es la palabra de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y te suplicamos que en esta mañana nuestro amor, nuestra confianza hacia Jesucristo pueda crecer. Padre, somos tan débiles que necesitamos de ti, necesitamos de Jesucristo. Y yo te suplico, Padre, que por favor hoy nos permitas admirar un poco más a tu Hijo. Que la luz de tu evangelio brille mucho más y hoy podamos ser cautivados. Padre, ayúdanos a no desconcentrarnos con nada más, sino estar enfocados en tu palabra. Por favor, transfórmanos, por favor, edifícanos, Señor. Y si hay alguien que aún no cree en tu Hijo Jesucristo, hoy, por favor, te suplicamos que lo salves. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Número 1, Jesús tiene una íntima relación con el Padre. Esa es la razón número 1 de por qué podemos confiar plenamente en Jesucristo. Porque Él tiene una relación íntima con el Padre. Y ustedes recuerdan el contexto de este versículo que estamos leyendo. ¿Qué fue lo que sucedió anteriormente? El Señor Jesucristo había alimentado a 5,000 hombres, más todas las mujeres y los niños. Y las multitudes estaban siguiendo a Jesús. Él les hablaba del reino, Él les hablaba del arrepentimiento, las multitudes estaban llegando. Pero ¿qué sucedía ante esta clase de milagros? ¿Las multitudes disminuían o ustedes creen que crecían? Pues las multitudes estaban creciendo, más personas estaban llegando. Y podemos decir que a partir de este momento, de esta multiplicación de los panes, las multitudes se multiplicaban aún más y más. Las personas habían dicho, esto es a otro nivel. Antes tal vez estaba haciendo milagros que eran particulares a ciertas personas, pero aquí Él hace un milagro colectivo que afecta a miles. Las personas estaban tan emocionadas con Jesucristo que ¿saben qué empezó a suceder? Ellos dijeron, si este hombre es así de poderoso que puede sanar a todos los enfermos, este hombre es tan poderoso que puede controlar la naturaleza, y este hombre es tan poderoso que puede alimentar al pueblo, ¿saben qué empezó a decir el pueblo? Hagámoslo nuestro rey. Este tiene que ser nuestro rey. Y acompáñenme a Juan capítulo 6. Juan 6:14 es el relato paralelo. Es la perspectiva que Juan nos está dando de esta situación. Y miren lo que dice Juan 14 y 15. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que había hecho, ¿qué señal? La alimentación de los 5,000, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. En otras palabras, están diciendo, este es el Mesías, el Rey. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Ven lo que estaba pasando? Las multitudes estaban bien listas para decir, este es el rey. Y el Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Es mi momento de fama, que vengan ahora sí a elevarme y a hacerme rey. ¿Qué dijo? No, se fue al monte a orar. Este es el contexto de lo que está pasando. Esta es la euforia colectiva que había de las personas. Querían hacerlo rey. Las multitudes estaban listas, pero presten mucha atención. Estas multitudes no estaban queriendo seguir a Jesucristo de una manera genuina, ni estaban pensando en que Él era un rey y que querían sujetarse a su dominio. ¿Qué estaban pensando estas multitudes? Este es el que nos puede dar pan y peces.
y Él va a multiplicar y Él nos va a proveer lo que queramos, lo que necesitemos. Él puede erradicar mis enfermedades, Él me puede dar toda la comida que yo quiero. Estas multitudes, ¿saben con qué estaban cautivadas? Estaban cautivadas con lo que podían recibir de Jesucristo. Y esa ha sido la característica de múltiples multitudes a lo largo de la historia. Buscan a Jesucristo por lo que pueden recibir de Él. Y están bien dispuestos a decir que es su rey. Pero ¿saben qué pasa? Cuando las cosas se complican, cuando las cosas no salen como quieren, van a ser los mismos que meses después van a decir, crucifícale, crucifícale. Eran estas mismas multitudes. Las que estaban queriendo hacerlo rey son las que después están listos para matarlo. Y eso es lo primero que cada uno tiene que empezar a pensar. ¿Cuál es mi relación con Jesucristo? ¿Por qué vengo yo a una iglesia? ¿Por qué escucho yo la palabra? Y cada uno puede cuestionarse, ¿estoy yo cercano o queriendo buscar de Cristo por lo que puedo recibir de Él? Voy en oración en la mañana, busco leer la Biblia porque pienso que eso me hará mejor o más acepto delante de Dios y me hará merecedor de su bendición. Cuidado, porque esa es la actitud de las multitudes que finalmente muestran su odio a Dios. Si este es rey, tendremos todas las posesiones que necesitamos. Seguramente era lo que pensaban estas multitudes. No amaban a Jesús, sino que amaban sus milagros. No amaban a Jesús, sino que amaban lo que podían recibir de Él. Y lo peor de esta situación es que no solamente es la multitud las que está entrando en la euforia. Por supuesto, imagínense quiénes más están entrando en la euforia. Los discípulos, los apóstoles. Ellos parece que también están pensando, bueno, ahora el pueblo quiere hacerlo rey, pronto nosotros vamos a ser los primeros ministros, ¿cierto? Si lo quieren poner rey y nosotros somos los 12 cercanos, recuerdan que algunas veces hasta los apóstoles tenían esas conversaciones, bueno, ¿y usted qué puesto va a tener? Y yo cuál, están discutiendo quién iba a ser el primero. Ellos, eso era lo que iban conversando los apóstoles. ¿Cuál iba a ser su posición? Ellos seguramente estaban bien animados de que el pueblo hiciera rey a Jesucristo. Pero miren el versículo 45. Enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca. Y es muy interesante porque esa palabra de que hizo en el original en griego significa los obligó a montarse a la barca. Y entonces ahí cuando podemos ver ese detalle que los obligó, parece que hubo algo como que ellos no estaban tan animados de montarse en la barca. Querían estar ahí, este es el momento bueno, eufórico, y Él los obligó a montarse a la barca. Tienen que salir de acá. Jesucristo estaba protegiendo a sus discípulos, los estaba forzando a montarse a la barca para que no cayeran en la euforia colectiva y se desviaran del propósito que el Señor tenía. Los discípulos podrían tener en sus mentes que la mejor manera de hacer ministerio era si Jesucristo era el rey. Si Él llegaba al gobierno, entonces Él iba a poder establecer todo. Y algunos seguramente los discípulos decían, y si Él es el rey, no solamente va a poder tener dominio sobre esta zona de Israel, sino que Él es omnipotente y va a poder librarnos del dominio romano. Y seguramente algunos pensaban eso, si obtenemos el poder, entonces esa va a ser la mejor manera de propagar el evangelio. ¿Y saben qué? Esa nunca ha sido el método del Señor. Puede que las mentes carnales piensen eso. Si llegamos al poder vamos a poder predicar el evangelio de una manera más extensiva. Pero ¿saben qué? La única institución que el Señor respalda para proclamar el evangelio de Jesucristo es su iglesia. Y no podemos distraernos. Y aquí los discípulos parece que se estaban distrayendo y Jesús los monta, los obliga a montarse a la barca. El plan de Jesucristo no era ser rey en ese momento, sino ir crucificado y que por medio de su muerte los que creyeran en Él fueran salvos. Aquí Jesús bajó a sus discípulos de la barca de la fama y los montó en la barca del discipulado cristiano. Los bajó de la barca de la euforia y los montó en la barca de ser un discípulo cristiano, de la puerta angosta, del camino a negarse a sí mismos. Lo que se veía más atractivo en ese momento
era estar ahí y disfrutar de las multitudes. Pero el Señor les dice, móntense a la barca. Y miren el versículo 46. Y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Él los despidió en la barca y se fue solo al monte a orar. Y este versículo es muy impactante si lo miramos en detalle, lo que quiere decir el versículo 46. Jesús también debía mantenerse enfocado. Él no podía darse el lujo de distraerse. ¿Y qué es lo que hace? Se va al monte a orar, a estar con su Padre. Y realmente esta es la manera de enfrentar la tentación en todos los momentos, para toda persona. Él nos está dando la manera de luchar contra la tentación. ¿Y cuál es? Ir a solas y orar. Y pedir al Señor, Señor, esto me está tentando fuertemente, pero ayúdame. ¿Sí? Y no estoy diciendo que el Señor estaba fuertemente tentado con eso, pero parece que es lo que está sucediendo. Que el Señor, hay mucho movimiento, mucha agitación, los discípulos están eufóricos y Él también decide irse más bien al monte a orar, a estar con su Padre. Y ustedes recuerdan que sabemos que esta podía ser una manera en cómo Jesucristo es tentado, porque Satanás lo había tentado, diciéndole, te voy a dar los reinos de este mundo. ¿Recuerdan lo que dice Lucas 4:5? Se los leo. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Este es Satanás tentando a Jesucristo. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí se me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares. ¿Qué tal la insolencia de Satanás? Todos serán tuyos. Y respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El Señor Jesucristo, en medio de esta situación, se va al monte a orar, a alinearse con el Padre, a continuar en comunión con su Padre. Y seguramente también a orar por sus discípulos que se estaban distrayendo, para que el Señor los sostuviera. Nuestra mente debe estar meditando constantemente en la palabra y debemos ir en oración cuando estemos ante la tentación. Hay personas que dicen, yo caigo en el mismo pecado una y otra vez. O hay personas que dicen, yo estoy luchando con este pecado. Pero ¿es verdad que estás luchando con ese pecado? Porque luchar quiere decir que estás combatiendo contra él. Que cada que viene la tentación vas y oras, insistes al Señor para que te ayude. Pero una persona que está practicando un pecado una y otra vez, eso no es luchar con el pecado. Así que debemos cambiar nuestros contextos, nuestra manera de hablar. Y no decir que estoy luchando con el pecado porque estoy cayendo en un pecado una y otra vez. Luchar es que realmente estoy yendo en contra de ese pecado y estoy teniendo ciertas victorias. Y la manera de enfrentar la tentación es acercarnos en oración al Señor, irnos a solas con Él. El versículo 46 nos está enfatizando que Jesús se retiró solo a orar al monte. Estaba cansado seguramente, eran horas de predicación, de ministerio intenso. ¿Qué había estado haciendo el Señor Jesús hace un tiempo? Repartiendo los panes y los peces para miles de personas. Pero Él tenía una prioridad. Si estaba sumamente cansado, eso no era una excusa para irse a dormir sin estar en la presencia del Padre antes. Fue y estuvo con su Padre Celestial. Ese encuentro en oración era necesario. Pero ¿saben qué es lo más hermoso de meditar en la manera en que Jesucristo tenía comunión con el Padre? Que nunca vemos el tiempo de oración que Jesucristo tenía con su Padre como algo que Él hacía como, tengo que chequear el día. O sea, como que hoy tengo que ir a orar. Como que antes de que cuando ellos se fueron, Él dijo como, ay, pues me falta ir al monte a orar. No, ¿saben qué es la manera en que Jesucristo lo ve? Más bien todo el día es como, qué difícil estar en este mundo polvoroso lleno de pecadores. Y porque tenemos pasajes donde Él a veces dice como, ¿hasta cuándo? ¿Sí? ¿Qué era el momento deseado para Él? Ir a estar con su Padre. Ese era el momento de gozo, ese era el momento de refrigerio, estar en comunión con el Padre. Así que este momento de ir a orar al final del día, después de haber estado trabajando todo
el día con esfuerzo, no era el momento de voy a chequear que tengo que ir, sino que más bien era el momento de recargar fuerzas. Y eso me recuerda una expresión de Martín Lutero que decía, el día que tengo que hacer muchas más cosas, el día que sé que es más ocupado, ¿saben qué dice Martín Lutero? Que entonces oraba el doble de los días que no estaba tan ocupado. Y uno dice, ¿cómo así? Más bien uno no ora más poquito cuando no tiene tanto tiempo. Pero miren esa lógica, busco más al Señor cuando más lo necesito. Cuando estoy más ocupado, pues necesito más de Él. Y no sabemos cuál es el contenido de la oración de Jesús, pero seguramente Él está orando intensamente por sus discípulos, para que su fe fuera fortalecida, para que no se desviaran del camino, para que no se deleitaran en las multitudes, sino que se centraran en ser fieles a Dios. Y quiero preguntarles algo, ¿ustedes se han preguntado qué está haciendo Jesucristo hoy en día? ¿Cuál es una de las tareas que Cristo está haciendo hoy en día? Y quiero contestarles, Jesucristo está intercediendo por los suyos hoy en día. Y como seguramente esa noche fue a interceder por sus discípulos, Él hoy está intercediendo por aquellos que son parte de su pueblo. Si usted es un cristiano verdadero, quiero que sepa algo, Jesucristo está intercediendo por usted delante del Padre. Romanos 8:34 dice así, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él está intercediendo por nosotros. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Cristo Jesús, hombre. Hebreos 7:25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Qué está haciendo Jesucristo en este momento? Por aquellos que son suyos, está intercediendo ante el Padre. ¿Y qué es lo más hermoso? Ustedes saben que Satanás algunas veces se presenta delante del Padre a mostrar acusaciones de los hijos de Dios. Y Satanás se puede presentar delante del Padre a decir, mira, este que dice que es cristiano, este que está aquí tratando de leer la Biblia, que estáis que ahora yendo a fundamentos de la fe, tan juicioso, pero no lo ves pecar, mira lo que hizo, y presentando las acusaciones. ¿Y saben qué hace Jesucristo? Si esa persona que está siendo acusada ha sido lavada y hace parte de Cristo y está en Cristo, ¿saben qué hace Jesucristo? Dice, es verdad, Él es un pecador, ella es una pecadora, pero yo morí por Él en la cruz. Eso es lo que hace Jesucristo perpetuamente. Es un testimonio delante del Padre diciendo, sí, son terribles pecadores, pero son míos y yo pagué por ellos en la cruz. Y es como un testimonio eterno diciendo, la sangre del Hijo de Dios fue derramada por aquellos que creen en Él. Así que cuando usted piense que sus pecados no pueden ser perdonados, recuerde que no existe un pecado tan grande que Jesucristo no pudiera perdonar. Y Él está perpetuamente intercediendo por los suyos, sosteniéndonos. Él es de toda nuestra confianza. Nosotros podemos confiar perfectamente en Él. ¿Por qué? Porque Él tiene una relación íntima con el Padre. Número 2, Jesús tiene la capacidad de fortalecer al débil. Jesús tiene la capacidad de fortalecer al débil. Miren el versículo 47. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y Él estaba solo en la tierra. Y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarles de largo. Pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos le vieron y se turbaron. Pero enseguida Él habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió con ellos a la barca y el viento se calmó. Y ellos estaban asombrados en gran manera porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Estaban en el mar de Galilea, que más o menos era de 21 kilómetros en uno de
de sus medidas por 12 kilómetros. Y ellos habían salido aproximadamente a las 8 de la noche y ahora nos dice el texto que era la cuarta vigilia. Eso quiere decir que eran más o menos las 3 de la mañana. Habían pasado alrededor de 7 horas. Y los que conocen la zona, los que han hecho los cálculos, dicen que un viaje normal de extremo a extremo hubiera durado 3 horas. Y ellos ya llevan 7 horas en mitad de la laguna. Así que eso nos pone un poco el contexto de lo que está pasando. Un viaje que hubiera tomado 3 horas, lleva 7 horas y están completamente cansados y exhaustos. El texto dice que Jesús los vio, pero pongan atención. Dice que hay una tormenta de viento, el mar está revuelto y Jesús ¿dónde está parado? En la orilla. Ellos están metidos hacia adentro. ¿Cómo Jesús los vio? Bueno, recordemos, Él es omnisciente. Esto no era algo que Él hubiera visto así como que tenía una vista muy... No, con su omnisciencia los vio. Él estando en la orilla, vio cómo estaban sus discípulos. Y vio que estaban remando y que estaban remando ¿cómo? ¿Estaban tranquilos? ¿Era un paseo? ¿Estaban pescando? No, estaban fatigados. Marcos utiliza la palabra fatigados, que en algunos contextos se utiliza para la palabra torturados. Es decir, estaban remando con tal insistencia que era como que estaban acabando con sus cuerpos, estaban completamente agotados. El Señor los mandó, venían emocionados con lo de la alimentación de los 5,000 y van en la mitad del viaje cuando viene una tormenta terrible. Y ellos empiezan a remar y a remar, casi como que piensan que se van a ahogar. Y ahí es cuando ustedes pueden empezar a ponerse y meterse en la barca, en las sandalias de esos discípulos y pensar, primero, el orgullo está siendo derrotado. Porque estos son hombres que la mayoría eran pescadores y dicen, vamos a morir ahogados. Así que el orgullo empieza a atacar. Pero además de eso, pueden decir, ¿dónde está Jesús? ¿Recuerdan que ya habían tenido una situación similar en el pasado? Cuando había una tormenta y el Señor estaba durmiendo, cansado, ¿qué pasó? El Señor se levantó y dijo, quieto, que el agua se calmara y todo se calmó. Esta vez seguramente venían los recuerdos y decían, bueno, esa vez funcionó porque Jesús estaba en la barca, pero esta vez, ¿dónde está Él? Y pueden venir los pensamientos, ¿dónde está Jesús en este momento? ¿Por qué permite que estemos pasando por esta situación tan difícil? Las dudas, el temor, la ansiedad, el estrés, junto con el desgaste físico y mental de estos discípulos los estaba llevando al límite. Estaban cansados, agotados y pensando que se iban a morir. Hace unas horas estaban pensando que iban a ser los ministros de Israel y ahora están por morir en el lago. Y como si la situación no se pudiera poner peor, ¿qué dice el versículo 49? Ellos miran fuera de la barca y ¿qué ven? Un fantasma. O sea, la situación está cada vez peor. Están que se ahogan y ahora dicen, un fantasma es el que está detrás de todo esto. Ahora no solamente temen por la tormenta, sino que piensan que un fantasma es el que les está atacando. Nada puede empeorar la escena. Y aquí quisiera que saliéramos de la barca y nos pongamos en Cali, Colombia. ¿Alguna vez han pasado por situaciones de esta manera? Donde sienten que están cansados y cargados y las cosas parece que no van a mejorar y piensan que de pronto las cosas van a mejorar de alguna manera y todo lo contrario, se empeoran y sienten que están cansados, exhaustos, donde dices ya no puedo más, estoy rendido. Y uno dice, creo que no puedo soportar otro dolor. O sea, creo que no podría soportar que algo más suceda. ¿Alguna vez les ha pasado? Y cuando piensan que no se puede soportar más, sucede algo peor. ¿Les ha pasado que tienen una relación con una persona que les causa muchísimo dolor? Esa persona les lastima cada vez que tienen una interacción con ella. Y cuando piensan que las cosas no pueden ser peor, esa persona viene y hace algo aún peor que lo anterior. ¿Les ha sucedido? ¿O han estado esperando que la salud de un familiar mejore
y por un momento se emocionan porque piensan, bueno, la salud de este familiar parece que va a mejorar, y de un momento a otro viene una noticia donde dice que las cosas en su salud se pusieron peor. ¿O has estado en tu matrimonio pensando que no se soportan el uno al otro y las cosas se van poniendo peor y peor cada día? Confiabas que tu hijo por fin se acercaría a la iglesia y estabas bien entusiasmado en que ahora sí mi hijo va a creer en Jesucristo. Y cuando hablas con él te das cuenta que está en peores pecados que los que de antes. ¿Alguna vez han estado en esta situación o cualquier otra donde la tormenta se está poniendo más fuerte y las cosas se ponen aún peor? ¿Y qué es lo que pensamos? Bueno, estoy fatigado, estoy exhausto porque el viento es contrario a mi vida. Y miren, esto sucede a causa de la condena que está en la raza humana. Todos pasamos por situaciones de aflicción. Todos pasamos por situaciones difíciles. Y Jesucristo lo sabe muy bien. Y quiero decirles algo, Jesucristo no solamente permite que sus hijos pasen por pruebas difíciles. ¿Saben qué? Jesucristo los montó a la barca. Él los montó a la barca, sabiendo lo que iba a pasar. Y esto tiene que cambiar completamente la perspectiva de cómo pasamos las pruebas en esta vida. Si usted pensaba que su prueba era algo de lo cual Dios no estaba atento, está en un error. Y más, si usted es un hijo de Dios, Dios lo ha montado a usted en esa barca. ¿Y sabe cuál es una de las razones por las cuales usted está en la barca del sufrimiento por algunos momentos? Porque Dios quiere refinar nuestra fe. Quiere hacer una fe más pura. Y es lo que enfatizan varios versículos. Se los leo, Santiago 1, del 2 al 4. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de vida que el Señor promete a los que le aman. Primera de Pedro 1, del 6 al 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Miren, la vida cristiana no es ven a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar. Esa es una falsedad, esa es una mentira. Realmente esa es la manera en cómo Satanás vende el evangelio de la prosperidad. ¿Recuerdan las tentaciones que Satanás le hizo a Jesucristo? Yo creo que son un resumen perfecto del evangelio de la prosperidad. De esta clase de iglesias donde se le dice a las personas, mira, entrega aquí tu dinero o sirve y Dios te va a multiplicar. Y sueña con un carro y con una casa más grande y Él te la va a dar. Esa es una mentira, realmente ese es el evangelio de Satanás. ¿Qué es lo que nos dice y qué es lo que nos promete el Señor Jesucristo? Arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesucristo y ¿sabes qué? Serás perdonado completamente. Tus pecados serán absueltos completamente. Y un día, cuando vayamos a la gloria, podremos estar eternamente descansando con Él. ¿Saben cuál es el problema? Que algunos quieren vivir el cielo en esta tierra. Pero en esta tierra tendremos aflicción, es lo que dice el Señor. Cuando un discípulo de Cristo alaba a Dios en medio de las pruebas, el Dios del universo es glorificado grandemente. El cristiano debe tener la perspectiva que tuvo Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y miren, sé que esto cuesta, pero yo quisiera que esta fuera la perspectiva de esta iglesia. ¿Recuerdan lo que sucedió con Job? Que tenía todo, pero el Señor lo puso en medio de una prueba para que su fe fuera probada. Y yo quisiera que todos, empezando por nosotros los que estamos en liderazgo, pero también el resto de la congregación, podamos saber que si un día las posesiones faltan,
si hay una situación extrema, aun si estamos por perder la vida, podamos decir como Job en Job 13:15. ¿Saben qué dijo él? Aunque él me mate, en él esperaré. Que esa sea nuestra perspectiva. ¿Sabes qué, Señor Jesús? Aunque tú me quitaras todo lo que tengo, aunque me quitaras la salud, aunque me quitaras las pertenencias, aunque me quitaras todo, en ti esperaré. Aunque me mates, en ti esperaré. Hay muchos que están como la multitud. Bueno, yo sigo a Cristo porque quiero recibir su pan y sus pescados. Pero ¿saben qué es lo mejor de Jesucristo? No lo que Él me puede dar. Lo mejor de Jesucristo es Él mismo. Desearlo a Él, amarlo a Él. Miren el versículo 48. Al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar. Y quería pasarles de largo. Creo que la mejor traducción ahí es, y quería estar a su lado, quería pasar por el lado de ellos. Y Jesús no solamente hizo que el agua se convirtiera en su tapete real por el cual Él fue caminando, haciendo por supuesto un milagro, sino que lo hace en medio de la tormenta y pasa como si nada. Y miren el versículo 49. Pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos le vieron y se turbaron. Pero enseguida Él habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo. No temáis. Y subió con ellos a la barca y el viento se calmó y ellos estaban asombrados en gran manera porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Y miren qué escena tan reconfortante. Ellos estaban completamente angustiados, estaban asustados por lo que estaba pasando, estaban exhaustos, pero ahora el Rey del universo se ha subido a la barca y todo está tranquilo. Y lo más hermoso es que ellos podían entender, o Jesucristo podía haberles dicho: ¿saben qué? Aunque ustedes pensaban que yo estaba distante, en esa situación que estaban afligidos, yo siempre estuve atento. Yo lo diseñé justamente para tu vida porque eso era lo que tú necesitabas. Y Él siempre estuvo atento a sus discípulos. Él sabía y estaba atento a ese corazón que estaba asustado. Y vino en el momento y les dio descanso. Ellos pensaban que iban a morir, pero el Señor tenía otros planes para ellos. Ellos todavía tenían su corazón endurecido, todavía seguían desconfiando, aunque el Señor les había mostrado que tenía planes para ellos, para proclamar el evangelio por todo el mundo, pero ellos todavía no confiaban plenamente. Y aquí hay una situación muy particular. Seguramente algún día cuando prediquemos Mateo, vamos a ver el resto de la escena, porque ustedes saben qué pasó en Mateo. Les voy a leer. A la madrugada, Mateo 14, a la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló diciéndoles: calma, soy yo, no tengan miedo. Y aquí viene un elemento que no está en Marcos, pero Mateo sí nos cuenta. ¿Recuerdan lo que pasó? Pedro le dijo: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti sobre el agua. ¿Recuerdan? Y ya conocemos la personalidad de Pedro, ¿cierto? No simplemente está satisfecho con, bueno, el Señor llegó el Señor. No, yo quiero participar en la escena. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Entonces Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y como que comenzaba a hundirse y gritó: sálvame, Señor. Pregunta para ustedes, no me la contesten. ¿Por qué Marcos no cuenta esa historia de que Pedro caminó sobre el agua? ¿Por qué? Un elemento tan valioso e importante. Bueno, yo creo que una razón es que, y lo hemos mencionado varias veces, Marcos escribió su evangelio bajo la influencia ¿de quién? Bajo la influencia de Pedro. Pedro es quien estaba contando mucho de lo que había sucedido. Y saben, yo creo que Pedro está diciendo: ¿sabe qué? A mí bórrenme de la historia. O sea, no, yo no quiero ser el protagonista de que, Pedro también caminó sobre el agua. Y esto creo que tiene algo de profundidad, porque ¿cómo seríamos nosotros pecadores inmaduros?
A mí póngame bien grande ahí, ponga varios versículos de que Pedro caminó, que al menos unos pasos di, ¿cierto? Pero ¿saben qué? Pedro ha madurado, ha crecido, y ¿saben qué? Solamente que Él se lleve la gloria, Él, que no me miren a mí. Y esto es un buen recordatorio. Esta tarde vamos a escuchar los testimonios de personas que se van a bautizar. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que el testimonio no es de personas que dicen, yo antes era muy malo y ahora soy súper bueno. ¿Saben cuáles son los testimonios? Jesucristo ha sido el héroe de principio a fin. Y eso es lo que tiene que pasar en nuestras vidas. Nuestras vidas tienen que ser un canal para decir, glorifíquenlo a Él, exáltenlo a Él. Y esto debe cambiar a nuestras conversaciones. ¿Usted ha visto cómo cuenta usted sus historias? Donde usted es como el héroe, el protagonista. Empecemos a cambiar la manera en cómo contamos nuestra historia y empecemos a darle el protagonismo al único que lo tiene. ¿Quién es? Jesucristo. Deje usted de volverse el héroe de la historia y empecemos a decir más, Él es el único héroe de la historia. Yo creo que esa es la razón por la que Marcos no cuenta, porque Pedro no quiso poner eso. Pero en los otros evangelios aparece el resto de la escena. Jesús tiene la capacidad de fortalecer el débil. Jesús tiene la capacidad de dar ánimo al que piensa que ya no puede remar más con su vida. Jesús intercede al Padre por nosotros y Él mismo se acerca para fortalecernos. Y quiero decirle a alguien que tal vez esté aquí muy desanimado, muy desgastado y como que piensa que ya no tiene más fuerzas. A usted, quiero decirle de parte de Dios, puede confiar en Jesucristo. Jesucristo puede darte fuerza. Jesucristo puede darte la energía, la fuerza para poder continuar. Y número 3, y con esto vamos aterrizando el avión, o más bien llegando la barca al puerto. Jesús tiene poder absoluto. Y esa es otra razón de por qué podemos confiar en Él. Porque imagínense confiar en un Dios que no puede intervenir y que no tiene poder absoluto, que sí es muy bueno, que sí intercede ante el Padre, pero que no puede hacer nada. Bueno, tenemos un Dios que es omnipotente, que puede hacer lo que Él quisiera según sus propósitos. Miren el versículo 53. Terminada la travesía, llegaron a tierra de Genesaret y atracaron. Para los que no saben, atracaron es una forma de decir que un barco llega a su destino, para que no vayan a hacer una exégesis equivocada. Versículo 54. Cuando salieron de la barca, enseguida la gente reconoció a Jesús y recorrieron apresuradamente toda aquella comarca y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas a donde oían decir que Él estaba. Y donde quiera que Él entraba en las aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y les rogaban que les permitieran tocar tan siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban curados. Algunos enfermos quedaban sin ser sanados, todos eran curados de manera milagrosa, con solo tocar el manto de Jesús. La enfermedad más degenerativa y destructiva se iba. Jesucristo muestra su poder sanando a las multitudes y todos quedando sanos. Y esto realmente creo que es una de las motivaciones grandes para ir a Él. Has estado en un problema, en una situación difícil, y cada uno piensa en la situación más difícil que tiene en la vida. Y han intentado recurrir a múltiples métodos y diciendo, bueno, tal vez esto funciona, tal vez esto otro. Quiero decirles, tienen que ir al único que realmente puede hacer algo, que es Jesucristo. Él es el único que puede hacer algo. Ve a Él, confía en Él. Él es el único. Él tiene poder absoluto. Jesucristo estaba ahí cuando se dijo, sea la luz. ¿Y qué sucedió? La luz fue hecha. Jesucristo no solamente es el creador del universo, sino que Colosenses 1 dice que Él sustenta todo con la palabra de su poder. Quiero decirles algo, no existe ni un solo átomo que sea rebelde a la palabra de Jesucristo. Toda molécula en este universo se sujeta si Jesucristo dice algo. Me encanta esa escena cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos, están pescando a este lado de la barca, tírenlo al otro. ¿Recuerdan?
Y los discípulos, bueno, ¿y qué va a pasar si lo tiramos al otro lado? Bueno, háganlo. Y me encanta porque, ¿qué hacen los peces? Obedecen y llegan. La creación entera obedece a la palabra de Dios. Así que, ¿a quién más iremos? ¿En quién más usted va a encontrar refugio y rescate? Jesucristo puede hacer algo. Jesucristo puede hacer algo. Dejemos de estar buscando la solución fuera, en cisternas rotas que no tienen la capacidad de hacer nada. Jesucristo es el único que puede hacer algo. Pero quiero decirles algo, si solo buscas a Jesús porque Él puede proveerte de pan, porque Él puede solucionar tu situación temporal, pues quiero decirte que pronto vas a estar también renegando. Y no diciendo crucifícale, pero con ese mismo odio en el corazón hacia Él. Porque saben, eso se convierte en un engaño terrible, porque es solamente buscarlo porque quiero que las cosas salgan bien en mi vida. Pero en el momento en que las cosas no salen como yo quiero, pues me voy a ir en contra de Él como mi enemigo. Ese es un peligro terrible. Busquemos a Cristo por lo que Él es. Amémosle a Él. Él es el tesoro. Así no tuviéramos nada, Él es lo más hermoso. Él es lo más glorioso. Él es la perla de gran valor, por la cual vale la pena dejar todo y buscarlo a Él. Y si usted está aquí pensando que bueno, sí, tal vez yo sí creo en Jesucristo, pero quiero decirles algo, cada vez veo más cómo ese hecho de estar convencido de que soy salvo sin serlo es como un blindaje para el evangelio. Y usted lo sabe, que su ídolo, que su Dios es el dinero, que su Dios es una persona, que su Dios no es Jesucristo. Pero si ese es su caso, no sea más necio y hoy reconózcalo y diga, sí, mi Dios no ha sido Jesucristo. Mi Dios ha sido esto otro, o en lo que es la mayoría de los casos, yo he sido mi mismo Dios. Es más, vivo para adorarme a mí. Y si ese es su caso, hoy puede ser el día en que Dios le está diciendo, te estoy hablando a ti particularmente. Hoy puedes arrepentirte y buscar a Jesucristo de todo corazón. Hoy es el día en que usted puede confesar sus pecados y decir, Señor, realmente yo te he buscado porque lo que quería era el pan, porque lo que quería eran tus beneficios, tus bendiciones, pero yo nunca te he amado genuinamente. Hoy puede ser el día de salvación para todo aquel que se arrepienta de sus pecados y confiese que Jesucristo es el único en el cual hay salvación. Si buscas a Jesús solo por lo que puede proveerte, pronto estarás odiándole más y más. El cristianismo no se trata de ti ni de mí, sino que el cristianismo se trata de Jesucristo. Y hay una ilustración que es con niños, pero me ayuda mucho a entender. A veces cuando se lleva un niño a un cumpleaños, el niño es invitado y el niño pequeño hay que empezarle a enseñar, mira, tú no eres el del cumpleaños. Y el niño es como, ¿y por qué a mí no me dieron regalos? ¿Y por qué a mí no me están cantando? Bueno, porque usted no es el del cumpleaños, ¿cierto? Y ¿saben qué? Muchos viven la vida cristiana de esa manera, como el niño pensando que él era el dueño de la fiesta. Pero ¿saben de quién es la fiesta? Jesucristo es el dueño de la fiesta. No se crea usted el dueño de la fiesta. Estamos aquí para servirle a Él, para adorarle a Él. Y por eso es que al final podemos decir, aunque me mate, le quiero adorar a Jesucristo. No busquemos solo sus bendiciones y podamos estar como los discípulos que pasan por angustia, pero pueden reposar en Él y descansar en Él. Oremos.